Bien, en esta segunda parte vamos a ver los procesos tecnológicos que normalmente se manejan para la conservación post cosecha de cualquier producto, en este caso de hortalizas. Son básicamente, simplificadamente, vamos a hablar básicamente de los dos principales, que es temperatura y humedad. Bien, cuando hablamos de temperatura vamos a hacer una salvedad que es fundamental. Vieron en clasificación de hortalizas que hay algunas que son de estación fría y una de estación cálida. Normalmente las de estación fría, así como toleran temperaturas bajas a campo, también lo toleran en post cosecha. Así que esos materiales se pueden guardar a temperaturas cercanas a 0 grados centígrados. Ahí vamos a tener asteráceas, quenopodiáceas, brasicáceas, apiáceas, aliáceas, una gran cantidad de hortalizas que entran en esta clasificación de hortalizas de invierno. Cuando hablamos de hortalizas de verano, ahí aparece el concepto de los daños por frío. ¿Qué es el concepto de daños por frío? Son daños que se ocasionan en el producto a temperaturas superiores a 0 grados. Para decirlo de una manera práctica, los daños por frío suceden en temperaturas menores a 10 a 12 grados centígrados según los autores. Es que si lo pongo a menos de eso se va a conservar menos tiempo que si lo conservo a temperaturas superiores a 10 o 12 grados. ¿Qué es lo que sucede en este tipo de hortalizas de verano? Que su metabolismo no está adaptado a temperaturas bajas. Entonces, así como no lo toleran en el campo, tampoco lo toleran en conservación. El metabolismo se ve afectado, aparecen algunos metabolitos intermedios por ciclos que se interrumpen, a veces son tóxicos y aparecen síntomas típicos de los daños por frío, que son manchas deprimidas, aparición de saprófitos como alternaria. Pero en la práctica es que se conservan peor a temperatura baja que a temperatura más alta. En este grupo podemos ubicar sobre todo la hortaliza de fruto como solanáceas y cucurbitáceas. O sea, en general siempre usamos la temperatura mínima que tolera el producto porque baja la tasa respiratoria, haciendo la salvedad que en hortalizas de verano o susceptibles a daños por frío no podemos bajar de 10-12 grados centígrados. La humedad relativa, o mejor dicho, técnicamente el déficit de saturación de vapor, que es justamente lo que va a extraer humedad del producto. Como vimos anteriormente, los productos vegetales son muy ricos en agua y si hay una déficit de saturación vamos a perder peso y humedad del producto. ¿Cómo se controla? Siempre sería deseable tener humedad relativa lo más alta posible. El problema es que no es barato hacerlo. Digamos, ¿cómo logro cámaras de conservación que tengan 98 más por ciento de humedad relativa? Es con una gran superficie evaporador. Si esa superficie del intercambiador es baja, voy a tener que tener un delta T alto y va a ocasionar que se condense agua y luego si hace hielo, que más allá que hay que descongelarlo cada tanto, ese hielo que se forma se hace en base al agua, al vapor de agua que tenía el ambiente de conservación. O sea, para simplificarlo, si tengo un delta T alto, un evaporador chico, no puedo tener humedad relativa alta. Para lograrlo tengo que tener una gran superficie de evaporador y me va a salir un poco más caro. Para atenuarlo, ¿cómo puedo solucionarlo? Humidificadores, cortinas internas, rociar los pasillos con agua, etcétera. Son atenuantes porque toda esa humedad que genero me va a terminar como hielo en el evaporador si el delta es alto. Pero bueno, son acciones que se toman para tratar de mantener humedad relativa alta. Vamos a ver ahora por cosecha aplicada. Acá vamos a centrarnos en la clasificación que vieron por tipo de fruta, por tipo de órgano de consumo, que se adecua más a este tipo de análisis que vamos a hacer a continuación. Bien, para hortalizas de fruto, acá nos estamos refiriendo básicamente a solanácea y cucurbitácea de fruto. Son de estación cálida ambas, por lo tanto van a ser susceptibles a daños por frío, por lo tanto las temperaturas de conservación no van a ser cercanas a 0 grados, sino, según los casos, cercanas entre 5 y 12 grados centígrados. ¿Cuáles se conservan a temperaturas relativamente bajas, a pesar de ser hortalizas de verano, como 5 grados? Vamos a tener chauchas, choclo. ¿Por qué? Porque los daños por frío necesitan cierto tiempo para expresarse. Como vimos, son
alteración en el metabolismo que generan metabolitos intermedios que pueden ser tóxicos y generan esos daños, y eso pasa cierto tiempo en que ocurra. Va a pasar 10, 15 días de conservación. Cuando no voy a tener ese periodo de conservación, no se van a expresar, puedo tener a temperatura más baja. Por ejemplo, chauchas y choclos. Cuando voy a hacer conservaciones largas, por ejemplo, típicas de lo que sería un zapallo para consumo en contraestación, sí tengo que tener cuidado de no bajar la temperatura porque los daños por frío se van a expresar. Em, la humedad relativa para conservarlo es muy importante en aquellos, sobre todo que son frutos tiernos. Ahí estamos hablando de berenjena, de zapallito, redondo del tronco italiano, chauchas, choclos, que tienen que estar lo más alta posible para evitar la deshidratación. No nos importa tanto cuando estamos hablando de frutos maduros de alguna solanaceae, sobre todo de zapallos, melones, sandías, que tienen barreras para evitar la pérdida de humedad del producto. Bien, en este grupo que agrupamos hortalizas de hojas, tallo, inflorescencia, acá hablamos de que no podía ser Asteraceae, Brassicaceae. Lo que en primera instancia son hortalizas de estación fresca, o sea, no nos va a importar conservarlo a temperaturas cercanas a 0 grados. Algunas temperaturas mayor tiene que ver con espárrago o alguna hortaliza de verano. Pero vamos a poder conservarlo a temperatura baja y nos va a preocupar muchísimo la deshidratación. Vamos a tener básicamente dos vías para controlarla. Una es tener humedad relativa lo más alta posible. Como vimos, cerca de 100%, necesitamos una cámara diseñada a tal fin. La otra es cubrir con films, embolsado o algo que haga que, si no puedo lograr la alta humedad relativa en la cámara, sí lo haga en el íntimo contacto del producto con el ambiente de conservación adentro de la bolsa, dentro de un film, para evitar la deshidratación. La otra salvedad que hay que tener muy en cuenta en estos productos es la extrema susceptibilidad al etileno. O sea, no puedo tener estos productos en ambiente de conservación donde se compartan con productos que generen etileno, porque voy a perder muchísima calidad. O sea, no puedo tenerlo con manzanas, con melones, con ningún producto que genere etileno. Hortalizas de bulbo, acá tenemos un gran aliado en la conservación, que es la dormición natural de los productos, lo habíamos mencionado anteriormente. Son hortalizas que toleran las temperaturas bajas, se pueden conservar a temperaturas cerca de 0 grados y humedad relativamente bajas, porque son muy resistentes a deshidratarse. Acuérdense de que tanto el ajo como la cebolla tienen catáfilas externas que se terminan deshidratando y pierden conductividad hidráulica, o sea que toleran bastante la deshidratación. Si en cámara puedo poner humedad relativa de 70-80%, es suficiente. Hago la salvedad de que tienen un proceso de dormición natural y normalmente acuden a la conservación frigorífica cuando el proceso de dormición natural, que los mantiene bien conservadas, va menguando, digamos. Entonces, cuando se va rompiendo la dormición es cuando necesito entrar a cámara frigorífica. Hortaliza de tubérculo y raíz, acá estamos hablando básicamente, en lo más general que se conserva es papa y zanahoria. Hay otras raíces que se pueden llegar a conservar, como remolacha, nabo, pero básicamente en volumen importante es papa y zanahoria. Acá tenemos algunas variantes. La zanahoria tolera temperaturas bajas cercanas a 0 grados, la papa no, porque es hortaliza de verano. En el caso de la papa, los daños por frío se suelen expresar con a la aparición de azúcares libres, que luego, cuando se industrializan, se cocinan, se fríen o lo que fuera, sucede los pardeamientos no enzimáticos, lo que han visto en industria o van a ver como reacción de Maillard. Entonces pierden mucha calidad. Hay que tratar de que no esté menos de 5 grados para que esto no suceda. La papa tiene un proceso de dormición, no así la zanahoria. Y cuando figura ahí curado previo, tiene que ver que una vez que la cosechamos tiene el proceso de deshidratación, cicatrización antes de entrar a la conservación. La zanahoria tiene el proceso de lavado típico de raíces que se cosechan y salen sucias, se lavan y luego entran a conservación frigorífica, normalmente ya embolsadas. También eso le ayuda a conservar la humedad relativa alta en el contacto con las raíces y evitar su deshidratación.